A ver, listo. Bien, ahora vamos a ver qué actos son materia de saneamiento técnico legal, ¿sí? A ver, está bien, está bien. Vamos, ya. A ver, los actos o derechos que pueden ser objeto de inscripción al registro en el registro público vía este procedimiento especial de saneamiento técnico legal son varios, pero vamos a resaltar los más relevantes, ¿ya? Porque después vamos a ver también duplicidad de partidas y temas de proyecto de inversión pública. A ver, sin duda que si el terreno o el bien inmueble, materia de saneamiento, no está inscrito en registros públicos, ¿ya? No hay inscripción registral, lo que se va a gestionar es una primera inscripción de dominio, ¿ya? En el registro público. Ok. Y esa primera inscripción de dominio puede presentarse bajo dos supuestos, ¿ya? A ver, una posibilidad es que la entidad pública cuente con título de dominio directamente a su favor, porque alguien lo donó, porque lo compró, o porque el mismo Estado lo entregó con una resolución en propiedad, qué sé yo, pero ya hay un título directo a favor de la entidad, ¿sí? Y la otra posibilidad es que simplemente sea un poseedor sobre un terreno no inscrito. ¿Eso qué quiere decir? Que la entidad no tiene título, pero posee, ¿sí? Ok. En este caso, en el primer caso, ¿cómo se inscribe? A favor de la entidad, ¿ya? De la entidad. Como ya tiene, como ya tiene un título a favor de la entidad, se inscribe entonces, ¿ya? Como hay un título, la inscripción va a ser a favor de la entidad. ¿Está bien? Pero como es un simple poseedor de un bien estatal y no hay inscripción, este, no hay inscripción registral y no tiene título, es un poseedor, en este caso se inscribe a favor del Estado. Eso es lo que dice la ley. ¿Sí? La inscripción se va a hacer a favor del Estado. Fíjense, ese cambio es importante. ¿Ya? Entonces, si hay un terreno de una municipalidad y tiene un título, se va directo a la municipalidad. ¿Ve? Ahora, el otro supuesto es inscripción de dominio en predio inscrito. Eso quiere decir que la propiedad que se compró, en el caso que les mencionaba de un campesino para una carretera, él ya tenía su partida registral. Entonces, la inscripción se va a hacer de la propiedad en la misma partida registral. No se abre otra partida, sino entra ahí el título por saneamiento especial porque se compró. ¿No? Y la declaración jurada dirá, pues, que mediante contrato privado de compra-venta con firma legalizada, adquirí el bien y por tanto lo saneo bajo este mecanismo porque el vendedor se desapareció, no sé dónde se metió, o viajó, o falleció, y no hay quien firme la escritura. Entonces voy a este mecanismo, porque ya soy dueño, en mérito al contrato de compra-venta, con firma legalizada o de fecha cierta. ¿Sí? Asunción de titularidad a favor del Estado con independización. Este es el caso que les mencionaba de la comisaría como ejemplo. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Agricultura abandonó la propiedad de ese espacio de la comisaría. Entonces, lo que la ley dice es que si abandonó, en realidad, el predio ha vuelto al Estado. ¿Sí? Ese es el primer supuesto, ha vuelto al Estado. Entonces, como ha vuelto al Estado, hay que independizarlo a favor del Estado. ¿Y quién usa? La comisaría. Entonces hay que hacer una afectación en uso automática a favor de la comisaría. ¿Se da cuenta? Tiene tres actos. Asunción de titularidad a favor del Estado, independización de ser caso y constitución automática de la afectación en uso. ¿Sí? Es un solo acto. Y se sanea en un solo procedimiento, con tres actos. Y se sanea a favor de la comisaría. Cuarto,
Aclaración de dominio. Esto no necesariamente puede ir por el saneamiento, porque en mérito a las mismas normas pueden sanearse. Por ejemplo, la 11ª disposición y 18ª disposición de la ley dispone que si un predio estaba inscrito a nombre de la Guardia Republicana, hoy día puede aclararse a favor de la Policía Nacional del Perú. Entonces, no por una declaración jurada, sino porque la ley expresamente así lo dispone. Entonces, en ese caso, bastará un oficio, ¿ya? Bastará un oficio que la entidad, en mérito a estas disposiciones, solicite la aclaración de dominio, que ya no es la Guardia Republicana, sino la PNP, Policía Nacional del Perú. No necesita declaración jurada, no necesita gastar con Decreto Supremo 130 la publicación en el Diario Oficial del Peruano u otro diario. ¿Sí? Inscripción, independización de aportes reglamentarios con aprobación de habilitación urbana. Ya la norma exige por lo menos una aprobación de habilitación urbana. ¿Sí? No es necesario la recepción de obras, porque si hay recepción de obras y hay título, ahí no hay problema, no hay necesidad de ir a un saneamiento. Cuando no hay recepción de obras, es un poco más complicado, y en este caso la ley se pone en un escenario que es que exista aprobación de habilitación urbana. ¿Sí? Es lo mínimo que puede haber. La aclaración de destino de aportes reglamentarios. Hay casos en los cuales, al efectuar la habilitación urbana, el habilitador no ha precisado para quién, a quién entregan el aporte reglamentario. ¿Sí? Entonces, como no han precisado, ya lo que ocurre es que vía este mecanismo se puede proceder a hacer una aclaración del destino de los aportes reglamentarios. Entonces se dirá, bueno, esto es para educación, o esto es para la municipalidad, ¿no es cierto? Se puede precisar de acta. ¿Está bien? ¿Qué otros actos? Rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas y coordenadas de los predios. Este mecanismo ya existía ya, la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Se ha sumado el tema de que se pueden corregir las coordenadas incluso. ¿Esto por qué? Porque los bienes normalmente se delimitan en campo y se toman bien las medidas. Puede ser pues, un establo del gobierno regional, un colegio, un campo deportivo. Se toman las medidas y tenemos medidas exactas. 50 metros por 100 metros de largo. ¿Ok? Es un rectángulo perfecto. Y a eso se le asigna coordenadas. Las coordenadas son, para los que son ingenieros o arquitectos que conocen este tema, de repente es reiterativo o conocen mejor que yo, pero las coordenadas lo que ayudan es posicionar en función al globo terráqueo, con números, posicionar el terreno. Cada esquina tiene un código, ¿ya? Esas son las coordenadas. Entonces, se toma las coordenadas del predio, puede ser, hay dos sistemas, el PASAT 56 o el BWG 88. Pero ambos incluso pueden ser mal tomados en campo. Entonces hay un error. Las medidas son igualitos, 50 por 100, pero los códigos de las coordenadas, los números, al ingresarlo te lleva a la quebrada, pues, y el predio no está ahí, está en la parte alta, una llanura. Entonces se toman de nuevo las coordenadas y lo único que se va a pedir al registro es, señora, sirva usted a aclarar que las coordenadas nuevas o correctas del predio son tales, ya está. Eso se puede gestionar la inscripción en el registro público para que se localice en la base gráfica de propiedades correctamente. También existe la figura de la prevalencia de saneamiento catastral. Esto es nuevo, ¿ya? Esto no está
no estaba como acto de saneamiento en el decreto supremo 130, ya hoy está en la ley expresamente identificado. ¿Y qué consiste la prevalencia de información catastral? ¿Y qué consiste? A ver, todos tienen una computadora y están escuchando, algunos de repente a través de un celular. Este, un momento, por favor. Ya. A ver, un favor, les voy a dando un dato que acaban de comentarme de que en el Congreso de la República han aprobado la ley de ampliación de la formalización de la propiedad informal. No sé si recuerdan, la formalización de los asentamientos humanos y pueblos jóvenes era con posesión al 31 de diciembre del 2004, ¿sí? Un asentamiento humano que estaba ocupado hasta esa fecha podía formalizarse. Los que estaban, esa fecha estaban en la informalidad y podían recurrir a la compra-venta de terrenos al Estado, al gobierno regional, si han transferido funciones. ¿Sí? ¿Sabían? ¿Correcto? Bien, el Congreso de la República hoy día acaba de aprobar un proyecto de ley que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del 2015. O sea, por un lado, sin duda hay familias que lo necesitaban seguramente, pero por otro lado, les comento que es un debilitamiento de la propiedad. ¿Por qué razones? Porque ya no hay certeza de que mañana más tarde te invadan una propiedad y luego venga una ley del Congreso y te digan, ¿sabe qué? Mejor hay que formalizarlo y que se queden ahí por prescripción, por expropiación, por lo que fuere, ¿no? Esto es lamentable y por otra parte, por una parte bien, como lo digo, hay familias que realmente lo necesitan seguramente, que el Estado los ha abandonado, no les ha dado sus facilidades para que tengan propiedad, pero gran parte de las invasiones son de tráfico ilegal de terreno, gran parte de las invasiones. Y eso sí es una muestra, digamos, bueno, en realidad, decisiones políticas, pero a nivel técnico, como en estos casos, a nosotros nos corresponde difundirla y para que todos estén al tanto de las normas, seguramente próximamente la ley del Congreso va a ser enviada al Poder Ejecutivo para que pueda ser visado o observado, qué sé yo, pero por lo menos sí el Congreso puso el pie adelante, ¿no? Moviendo el proceso de formalización, ¿no? Eso es lo que quería comentarlos, por eso estaba viendo el mensaje que... Bien, a ver, el tema de prevalencia. ¿En qué consiste? Todos sabemos, y a esto que cantan, que las propiedades prediales se vayan a inscribirse en registros públicos. Ese es el escenario ideal. Pero cuando llegan a registros públicos, a una base, se localizan ahí las propiedades, se ubican. Izquierda, derecha, frente, fondo. Se localiza una base gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser ideal la base gráfica, la distancia según une otro predio es una imaginación, es una proyección. Entonces, imagínense ustedes que viven en su casa y tienen un frente de 30 metros, ya una casa huerta, ya por 40 metros de fondo. 30 de frente, 40 de fondo. Entonces ustedes le miden y le vuelven a medir desde la esquina a un punto fijo y de ahí hay 30 metros. Esa es su parcela, 30 metros. Se descuidaron en sanearlo, pero hoy día van al registro por prescripción adquisitiva, por lo que fuera. Pero en el caso del Estado puede hacer lo mismo. Una comisaría intenta inscribir en registros. Pero resulta que no entra a la comisaría, porque le dicen, el registro le dice, por la izquierda te estás metiendo 7 metros en tu vecino. Por la derecha te estás metiendo en 2 metros en el otro vecino. O sea, hay 10 metros que estás afectando terceros. 7 por la izquierda una franja y 3 por el otro lado.
Pero la comisaría vuelve otra vez a medir y dice, oiga, pero acá yo estoy bien. ¿Cuánto tiene mi vecino? Mi vecino tiene 10 metros. Veo su partida, 10 metros. Campo, 10 metros. Oye, mi vecino está bien. Ya él llega a la esquina, está bien. Yo no me he peleado con mi vecino, está bien. A la izquierda, igualito. Izquierda y derecha, bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Señores, lo que ha pasado es que registros públicos, su base gráfica es más flaquito. Es más flaquita. No, mejor, una base gráfica flaquita. Ok. Entonces, no entra la propiedad. ¿Por qué? La propiedad del vecino está más pegadita y la otra también. Entonces están a 20 metros entre predio y predio. Y la comisaría que tiene 30 no puede entrar, pues, por más que tome aire, no entra. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice la ley? Señores, tienes que hacer un informe. Lo que dice la ley es tu verificador que ha ido a campo, hace el plano y dice que es 30. Firma. Y saca una resolución diciendo que mi vecino de la izquierda y mi vecino de la derecha están bien ubicados. Su distancia entre izquierda y derecha es 30 metros. Yo soy 30 metros y debo calzar ahí. No hay afectación de propiedad alguna. Por prevalencia de campo, de información de campo, solicito que se inscriba esa propiedad, la comisaría, porque no estoy afectando a mis vecinos. ¿Correcto? Eso es la prevalencia, ¿ya? Que impone sobre la base catastral registral la información de campo. ¿Está bien? ¿Entendido? Ok. Declaratoria de fábrica. Bueno, esto es más sencillo, ya había en el decreto supremo 130. La declaratoria de fábrica implica inscribir el acto de fábrica, las construcciones, las edificaciones efectuadas sobre el predio. ¿Sí? La acumulación, subdivisión e independización de bien propio. Fíjense, el bien propio, o sea, quiere decir que el bien ya es de la policía, y ya es del gobierno regional, de quien sea. Pero puedes subdividirlo, ¿ya? Al ser bien propio. Tenemos la independización con título. Es otro acto. No es lo mismo que este. ¿Se da cuenta? La independización de un bien propio, subdivisión e independización de bien propio, puede hacerse más sencillo porque ya lo pertenece a la entidad. Pero si voy a independizar un bien que no me pertenece porque es de un privado o de alguien, me van a pedir título. ¿Se da cuenta? Tengo que tener título. Porque no voy a independizar una parcela de un privado, una franja por una carretera, si no tengo el título que recae sobre la franja. Tengo que tenerlo. También se constituye servidumbres activas y pasivas. Son servidumbres que se pasan o servidumbres que en beneficio de otro predio. Las servidumbres son de predio a predio, ya sin importar quién es el dueño. Entonces, se puede inscribir esas servidumbres. Cancelación de cargas y gravámenes. Esto es siempre y cuando las cargas y gravámenes tengan un plazo definido por ley. La hipoteca, 10 años, la demanda en el peor caso, 10 años. No, así. Okay. Si no hay una ley que diga esa carga, no se extingue. Por ejemplo, la afectación en uso a plazo indeterminado, reitero, la afectación en uso de un bien en favor de otro a plazo indeterminado no tiene cancelación, no puede cancelarse. Es una carga, pero no puede cancelarse. ¿Por qué? Porque al ser a plazo indeterminado no tiene una fecha de caducidad. Entonces la afectación se mantiene vigente. ¿Sí? Bueno, y otros actos o aclaraciones de asientos registrales. ¿Sí? Muy bien. Procedimiento. ¿Ya? Vamos a hacer el procedimiento. ¿Cuál es el trámite que se sigue de este procedimiento? O sea, la secuencia de actividades para decantar hasta la inscripción. ¿Sí? A ver. Lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico técnico legal. ¿Sí? Se tiene que hacer un diagnóstico técnico legal. Y para hacer el diagnóstico técnico legal se tiene que seguir todas unas reglas, unas exigencias, ¿sí? Y eso está acá, que les decía al inicio de la exposición. Le voy a resaltar para que ustedes no se estén al tanto. Está.
de diagnóstico técnico legal, le decía, tenga en cuenta esta directiva, ¿sí? Que regula la primera inscripción de dominio, esa directiva. Entonces, aparte del diagnóstico, se van a apoyar en esta directiva, ¿sí? Esa directiva tiene una fase que habla de cómo hacer diagnóstico. Entonces, observando eso, ustedes van a hacer la parte de diagnóstico. ¿Está bien? Ok. Como parte de este trabajo, vamos a hacer plano y memoria descriptiva de corresponder. Si vas a hacer independizaciones, si vas a hacer primera inscripción de dominio, necesitas plano. Pero si solo se va a hacer una aclaración de dominio, solo es texto, el documento de declaración jurada, no hay plano. ¿Sí? La declaración jurada. ¿Ya? En la declaración jurada debe especificarse en documento. La declaración jurada debe especificarse en documento de fecha cierta cuando el bien viene de privados, decíamos de comunidades, salvo el tema de la donación que se requiere una escritura pública. Entonces la declaración jurada debe respaldarse en eso. O también puede respaldarse en ley, ¿ya? Puede respaldarse en ley. No se necesita una resolución de la entidad, basta la declaración jurada. La declaración jurada citando el documento de fecha cierta o la ley según. Pero si queremos vamos a ser más precisos, documento de fecha cierta y si fuere donación, ¿qué se requiere? Se requiere escritura, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Publicación del acto de saneamiento. Hoy, el decreto supremo 130 en el procedimiento se mantiene vigente. No disgrega, no separa qué actos requieren publicación o no. Todos los actos de saneamiento los manda al registro público, ¿sí? Pero a la publicidad vía periódico. Lo que estaba adelantándose, que el decreto legislativo 1358 dice que al modificarse el procedimiento debe disgregarse qué actos requieren publicación o qué actos no requieren publicación. Eso está en trámite, no está aprobada aún, por tanto, eso está pendiente. Ojalá próximamente se especifique esa situación. ¿Sí? Solicitar la anotación preventiva en el registro de predios de la SUNAR, adjuntando los documentos indicados en el ítem 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Plano, declaración jurada y publicación, estos tres documentos van al registro. ¿Sí? Solicitando ¿qué? Una anotación preventiva. Se solicita una anotación preventiva. Luego, de pasado 30 días, si no se opone, se solicita una inscripción definitiva. ¿Sí? Ok. Y luego, finalmente, una vez lograda la inscripción registral, se solicita la inscripción en el SINAVIP. ¿Está bien? El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales que administra la SB. Esto es, a grandes rasgos, el procedimiento, el trámite que se sigue ya, iniciada la actividad. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si alguien se opone al procedimiento. Porque cuando se publica, la entidad publica en el periódico que está realizando un saneamiento, puede estar aparentemente afectando a alguien. Si hay terceros que se pretenden afectados, ellos pueden oponerse interponiendo una demanda ante el Poder Judicial. Pero si la oposición es por otra entidad, imaginemos una municipalidad, una municipalidad de Huamanga, Ayacucho, intenta sanear y estaría afectando a la Dirección Regional de Turismo del gobierno regional. Entonces el gobierno regional se opone contra la municipalidad provincial de Huamanga. Esa oposición se realiza ante el órgano de revisión de la propiedad estatal de la SBN, entidad con entidad. ¿Sí?
y la SBN resuelve reconociendo la propiedad a quien sanea o declarando fundada la oposición y concluyendo el proceso de saneamiento. ¿Sí? Entonces, privados se oponen, ¿ya? Privados se oponen ante el Poder Judicial, ¿sí? Y entidades públicas se oponen ante la SBN. ¿Correcto? ¿Ya? Duplicidad de partidas. Bueno, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta, por favor? Estamos hablando de los actos de saneamiento, procedimiento y oposición. A ver, para pasar a ver duplicidad registral. Sí, profesor. Quisiera, en el tema del trámite de saneamiento, usted señalaba que los documentos que sustentan la solicitud de anotación preventiva es uno de la declaración jurada, en la que debe especificarse los documentos de fecha cierta. Eso ha sido también elevado a precedente de observancia obligatoria en el caso de registros públicos, pero en la resolución 002 del 2009 emitido por la ORPE, señala en un artículo en su fundamento 29, en la cual indica que los requisitos han sufrido una modificación por la incorporación en el artículo 17F de la ley del sistema, al exigir a la entidad promotora que cuente con título de fecha cierta que acredite su derecho. En ese sentido, para solicitar la anotación preventiva, no basta ahora la sola presentación de la declaración jurada, mencionando el documento que sustenta el derecho en la de la entidad promotora, sino que es necesario que acredite con documento de fecha cierta sin perjuicio de la demás documentación exigida. Esto yo lo entiendo de que se debe presentar al momento de solicitar la anotación preventiva el documento de fecha cierta y no solamente la precisión de qué documentos sustentan la titularidad del Estado en la declaración jurada. No sé qué opinión le merece porque yo, es una discrepancia en dos entidades públicas, pues, ¿no? Que una que en la cual se hace la anotación preventiva y la otra que se dedica al tema especializado de los bienes estatales. Me gustaría conocer su opinión respecto de ello. Ya, gracias, gracias. A ver, hay un problema que está pendiente de regular, reglamentarlo, ¿no? Este nuevo esquema de saneamiento. Pero, a ver, la línea del saneamiento es confiar confiar, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Ya, ok, lo que le decíamos es, a ver, lo que hace la ley de saneamiento especial es descargar la atribución de saneamiento no en un juez, tampoco de un notario, ¿ya? Lo que hace la ley es decir, si el bien ya está en el ámbito estatal, o sea, ya está incorporado al ámbito estatal, ¿no es cierto? Debidamente acreditado, que sean las mismas entidades que plasmen esa declaración, ese derecho en una declaración jurada. ¿Sí? Ok. Eso es el sentido de la esquema de saneamiento. Lo que hace la ley es confiar en la entidad pública y confiar que va a hacer una declaración jurada conforme al derecho. ¿Ya? Ok. Si el bien entra del lado privado al Estado, o sea, del lado privado al Estado, podría citarlo solo en la declaración jurada, ¿sí? Y no adjuntar el contrato. Eso es una línea de interpretación, ¿correcto? Y la otra, es que lo que usted menciona, es que seguramente se ha presentado un caso concreto, reconozco el caso concreto, en la cual evidentemente en ese caso era necesaria la presentación, de repente para ese caso, del documento de fecha cierta para acreditar el derecho y poder así lograr el saneamiento. Si eso se generaliza, fíjese lo que llegaríamos a un escenario de que en realidad la inscripción registral ya no sería por la declaración jurada, sino por los documentos que se adjunten a la declaración jurada, que sería el contrato, la minuta, lo que fuere, ¿correcto? Ya, ok. Entonces, ¿qué sentido tendría la declaración jurada si ya
está adjuntándose el título para efectos de una calificación registral. Porque si se adjunta a la declaración jurada el título, el registrador tendría que calificarlo, no solo la declaración jurada, sino que tendría que calificarlo el documento adjuntado a la declaración jurada. ¿Correcto? Ese sería un gran problema de volverlo un poco ineficiente el proceso de saneamiento. ¿Sí? Sí, lo que yo quería Ahora, contar. sí, sí. Sí, lo que Bien. quería contar era lo siguiente, que podría presentarse los documentos que acrediten la propiedad del Estado, pero con la limitación de que no se entraría a la calificación en sí propiamente del documento, sino de la calificación de que si éste tiene fecha cierta. Es decir, limitar solamente la calificación respecto de la fecha cierta del instrumento en la cual obra la adquisición de parte del Estado. Yo particularmente pienso eso, que sí se debe presentar el instrumento que acredita la propiedad del Estado, pero con la acotación de que solamente se calificaría la fecha cierta nada más, no se ahondaría de determinar, por ejemplo, en el caso de que se haya adquirido de una comunidad campesina, no se califica el tema de representación, de si tienen cantidad si tienen poderes, esas limitaciones, ya no se calificaría ese tema, pienso yo. Sí. Esa podría ser una alternativa mirando siempre el lado práctico del saneamiento, ¿no? Pero el problema sería que ese parámetro, esa delimitación de hasta dónde calificaría el registrador, no sería materia de regulación en las normas de propiedad estatal, sino eso tendría que entrar a lo mejor en una directiva de la SUNARP, del Sistema Nacional de Registro, porque es poner cierta barrera a la calificación del registrador. O en todo caso, tendría que reglamentarse un decreto supremo que hable pues que la declaración jurada, cuando se trata de adquisición de predios particulares, se adjunte la declaración, el documento de fecha cierta, pero ahí tendría que decirse, pero la adjuntar el documento de fecha cierta es solo para efectos de que el registrador califique o verifique la autenticidad o la mención o la certeza de que es de fecha cierta. ¿Sí? Pero si no hay un parámetro normativo puesto así en un texto, un decreto supremo, una directiva, los registradores van a calificar todo, o sea, no que forma parte del título documental que se denomina, va a ser muy difícil poner un parámetro a los registradores dentro de su autonomía, van a empezar a calificar todo, ¿no? Y ahí Claro, se vuelve interminable. La sí, única posibilidad de incluirlo es poniendo una barrera normativa, ¿no? yo Que la creo haga que la más barrera eficiente. podría venir en el tema de los precedentes, tal como lo señaló en su momento para la expedición de la calificación de actos administrativos, así como también lo que corresponde a la calificación de los documentos judiciales, que ya no se va al fondo del asunto, sino se ve determinadas circunstancias para ver la calificación del título. Sí, eso sería otra manera, que llegue al tribunal para que salga un precedente, pero tendríamos que esperar todo eso, ¿no? La idea sería no llegar al tribunal, ¿no? Sería reglamentarlo, ¿no? Yo voy en la línea de confiar en las entidades públicas en la declaración jurada, ¿no? Porque sí, pero tendría que especificarse en el reglamento, ¿no? Porque si no se especifica, tendrían que presentar como parte del instrumento documental y ahí sí se puede volver algo más complejo el tema del saneamiento, ¿no? Pero vamos, esa parte entiendo que es una resolución específica, no es una sentencia, entonces no es un precedente jurisdiccional, como todas las resoluciones, es una más de las tantas, pero sin duda eso se corregirá, se precisará en la reglamentación del procedimiento especial de saneamiento, ¿no? Bien, vamos a ver el tema de duplicidad de partidas. A ver.
duplicidad de partidas registrales de predios. Esto ya se terminó con el tema materia de exposición, pero vamos a complementar otras cosas más que tienen relación con el saneamiento. Duplicidad de partidas, ¿sí? A ver, el primer supuesto es cuando el predio del Estado es menos antiguo, o sea, está abajo, y la propiedad de particulares está encima, ¿ya? O sea, digamos, a ver, predio del Estado menos antiguo, perdón, el menos antiguo es el Estado está llegado después de la propiedad de particular. El particular ya se inscribió en 1920, en 1930, el particular ya inscribió su derecho. Y el Estado ha generado una duplicidad y se ha puesto encima. Ha llegado con un título y ha generado una duplicidad. ¿Cómo corregimos en este caso? Allí lo que hay que hacer es seguir lo que ya está previsto en el Reglamento General de Registros Públicos, que dice que se cierra la partida registral menos antigua, que sería del Estado, tendría que desaparecer, para mantenerse la inscripción del privado. ¿Sí? Ya. Pero la experiencia en la gestión de la propiedad estatal nos lleva primero a decir lo siguiente, que para proceder al cierre de la partida registral impulsado por el propio Estado, aparte de lo que ya demora el procedimiento de cierre, porque tiene que publicarse y todo lo demás, es bueno tener en cuenta lo siguiente. Lo que tiene que hacer la administración pública, verificar primero que efectivamente la partida registral del Estado sea menos antigua. No va a ser que sea una independización de un fondo más antiguo, en todo caso, esa antigüedad no es de la fecha de la independización, sino de la fecha del fondo que se inscribió. Por tanto, hay que verificar bien eso, es el primer elemento. De corroborarse que efectivamente la propiedad es del Estado menos antigua, se tendría que ver cuál es la situación de la propiedad privada. Si fue legalmente inscrita o no, porque puede ser una escritura pública falsificada, algún acto indebido ocurrido dentro de ese título inscrito, ¿no? En cuyo caso, lo que el Estado, en vez de cerrar su partida, lo que tendría que hacer es iniciar juicio de nulidad de títulos del privado para recuperar la propiedad y no cerrar. Pero si se comprobara que efectivamente fuera legal, o sea, digamos que no es una escritura pública falsa, efectivamente la resolución o acto administrativo fue emitido por el Estado, punto. Ya, ok. Si fuera ese el caso, lo que se tiene que hacer es, entonces, gestionar el redimensionamiento del área inscrita por el Estado. La directiva 02-2016 SBN establece que si por error en la parte operativa del órgano administrativo o porque registros públicos informó equivocadamente que no hay inscripción registral cuando sí lo había y después detectaron la partida, entonces, advertido ese error, lo que tiene que hacer la administración estatal es reducir el polígono para evitar la duplicidad. Ese es el mecanismo más apropiado, porque si vamos al trámite cierre de partida es publicidad en el periódico, 60 días creo que tiene que estar publicado, para que si nadie se opone, recién cerrar la partida. En cambio, si se verifica la autenticidad de la propiedad privada, entonces el Estado reduce su polígono en 10, 15 días, en un mes debe estar solucionada la duplicidad. ¿Sí? Entonces, ya si para este esquema de solución ya existe un antecedente normativo que está en el Decreto Supremo 019-2015 Vivienda, que autoriza a la SBN rectificar o excluir las áreas superpuestas con áreas ya inscritas a nombre privados. Entonces, eso es una solución de fondo en estos casos, y en la primera, el cierre de partida por duplicidad, no. Es simplemente una solución técnica registral, pero no resuelve el tema de fondo. En cambio, estas alternativas resuelven el tema de fondo. Bien, otro escenario. Si vamos a este último, ¿ya? Si un predio privado
es menos antiguo. O sea, el Estado tiene una propiedad más antigua. ¿Y ahí qué tiene que hacer el Estado? Bueno, tranquilo nomás, porque el Estado ya tiene su derecho inscrito, más bien el privado es que ha entrado después, lo que tiene que hacer es gestionar el cierre de la partida menos antigua correspondiente y bueno, podría iniciar acciones de nulidad de títulos y ya, acciones de nulidad de títulos. ¿Y por qué es recomendable eso? A ver, por un tema social. Recuerden que el sistema registral dice, si hay dos partidas duplicadas, fíjense, ¿ya? Hay dos partidas abiertas, ¿ya? Una de 15 hectáreas, otra de 20 hectáreas. Se superponen parcialmente, 50-50. Bien, el sistema registral, ¿qué dice? Mira, el sistema que publicita propiedad, el sistema que se orienta a dar seguridad jurídica, dice, mira, en tanto las partidas registrales inscritas, superpuestas, no estén correlacionadas o cerradas, bueno, puede inscribirse los derechos en ambas partidas. ¿Ya? ¿Ya? O sea, y en el fondo lo que está diciendo, lo que yo digo es, en el fondo lo que está diciendo el registro es una bromita, por si acaso se pueden matar si quieren. El uno vende una semana y le dice, ya vendí, ahora te toca a ti. Porque los dos son propietarios, ¿ah? De esa zona. 5 hectáreas. Vende, hace una lotización, no sé, pues vende. Vendió y se fue con la plata. Después aparece el otro y señor, y dice, ¿qué te ha vendido? Bueno, señor tal, no, pues yo soy dueño, acá está la duplicidad registral. Y el registro me dice que yo también te puedo vender, ¿ah? Así que, ¿me pagas o te desalojo? Entonces, el que necesitas vivienda, otra vez lo paga al otro. Y así se genera el irregular. Señores, una vez detectada la duplicidad registral, debería ser al toque, en segundos, debería cortarse la posibilidad de tráfico. Entrar a un escenario preventivo, no lo sé. Porque no puede permitirse que estando en publicidad registrar unos derechos, bueno, que el sistema diga, bueno, si quieren puede seguir vendiendo. En el fondo, lo que, en este contexto actual, lo que puede decirse es, bueno, en el fondo, si quieren, pueden estar traficando con su propiedad, ilícitamente, y negociando con la gente que necesita vivienda. No sé, siento que ahí ya tenemos que cambiar el esquema. No podría ser un esquema de 1909, del 36, no sé, de cuándo, tantas veces que se ha cambiado el reglamento de registros públicos. No puede ser un mismo esquema. Tenemos que reflexionar ahí. ¿Quién tiene que reflexionar? El mismo registro público y el Ministerio de Justicia. Tiene que reflexionar. Ese esquema no puede funcionar más. No debería funcionar. Por eso es que existe tanta informalidad, tanto tráfico ilegal. ¿Por qué? Porque hay un defecto en la generación de títulos y hay un defecto lamentable también que se da en el tema de duplicidad de partidas registrales. No hay una solución ya moderna, actual, acorde a los tiempos actuales. No hay una solución. No es responsabilidad del registro, sí, es cierto. No es únicamente responsable. Parte sí, únicamente no lo es. ¿Sí? Duplicidad de inscripciones de predios entre entidades públicas. Un predio del Ministerio de Agricultura está superpuesto con un predio del Ministerio de Defensa. En este caso, el decreto legislativo 1202, el artículo 6, establece un procedimiento, un esquema, ¿ya? Y dice, bueno, ¿qué dice? Se debe proceder al cierre y cancelación. Esto es lo que me interesa resaltarlo. ¿Ya? No es, entonces, mucho más que el cierre de partidas por duplicidad. No, las partidas se cierran y se mantienen los derechos fuera del registro. En cambio acá, la ley dice, se cierran y se cancelan las partidas. ¿Qué partida? La menos antigua. ¿Y qué se hace con los derechos? Se trasladan a la partida menos, a la más antigua. Pero si son incompatibles, ahí no hay una casa muy clara. Dice, y el registrador procede a cerrarla a solicitud de cualquiera de los titulares. Ok.
Por este acto de acá es que no se puede operativizar, ¿ya? Muchos temas. A ver, porque la propiedad puede ser municipal, la menos antigua. Y entonces, y la más antigua de otro ministerio, ¿ya? Ok. Y la municipalidad había afectado en uso ese terreno al Ministerio de Salud o a una asociación, lo ha cedido en uso, está inscrita. Esa carga se trasladaría a la nueva propiedad de Agricultura, pero si Agricultura va a decir, oye, pero yo no le he dado, ¿por qué me trasladas una carga que yo no le he dado? No, no debería trasladar. Entonces, por eso creo que este tema de saneamiento, y no es que estoy convencido que este tema de saneamiento por duplicidad registral de predios del Estado debe ser solucionado como uno de los actos más de saneamiento con publicidad acá, ¿ya? Porque otro y otros termina la norma. Y entonces, ¿otros qué significa? Por ejemplo, la duplicidad entre predios del Estado. Y ahí podría incluirse el tema de saneamiento o solución del problema de duplicidad de partidas en el ámbito estatal, ¿no? Y ahí se puede hacer todo un esquema, ¿no? De cerrar, pedir el cierre de la partida de menos antigua sin trasladar la carga, o en todo caso rectificarla, excluirla, modificarla, no sé, promover una serie de acciones, porque ya estamos ante un esquema de saneamiento especial. Y si se oponen, tendrán que resolverse ante el ORPE, ¿no? Muy bien. Eso es en el tema de duplicidad de partidas, que es bastante frecuente, que puede presentarse de duplicidad entre el Estado y un privado, o viceversa, un privado contra el Estado. Y duplicidades entre entidades públicas, ¿sí? Y ahí tenemos un avance, el artículo 2 del decreto legislativo 1202, el cual opera a solicitud de cualquier entidad, les decía. Pero si el problema es mayor, más complejo, no bastaría la solicitud de registral, sino ir a un mecanismo de saneamiento con publicidad en el periódico y todo lo demás para ver si se oponen o no al esquema que están planteando cómo solucionar el tema, ¿no? Muy bien. Ahora, y vamos a ver, y la última parte, que es otorgamiento de derechos a entidades en el marco del decreto legislativo del artículo 41 del decreto legislativo 1192, que tiene que ver con el saneamiento de predios para proyectos de inversión pública, ¿sí? Una breve introducción de este decreto legislativo, ¿sí? Este decreto legislativo contiene en realidad tres temas, ¿sí? Un tema que tiene que ver con la expropiación de terrenos, ¿sí? El decreto legislativo 1192 regula la expropiación de terrenos para hacer obra pública. Pero no solo la expropiación, sino que regula incluso la adquisición por trato directo en ese proceso. Si falla la adquisición por trato directo, va a ir la expropiación, y bueno, y termina obviamente obligándoles a vender el predio a favor del Estado, ¿no? Entonces, primer tema, expropiación. El segundo tema que contiene la norma es la transferencia de terrenos estatales a la entidad que va a hacer el proyecto. Esto quiere decir, si el terreno si el proyecto cae sobre un ámbito de propiedad estatal, este decreto regula el mecanismo cómo ese terreno debe pasar al titular del proyecto para hacer la obra. Segundo tema. Entonces, adquisición de predios privados, adquisición de predios de entidades estatales, y el tercer tema es la liberación de interferencias, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con obstáculos que no son titularidad de derechos reales, sino básicamente son permisos, licencias, ciertos hechos físicos, como la existencia de redes, de cable de alta tensión, retransmisores de energía, ¿no? Que están en las vías públicas, espacios que impiden el desarrollo del proyecto. Eso también está regulado acá para liberar interferencia.
¿sí? 3 temas. Pero de esos 3 vamos a abordar uno, que tiene que ver, que está en el artículo 41, que es la transferencia de inmuebles al sector estatal, o sea, del mismo Estado a otras entidades, ¿sí? Bien, entonces, vamos a disgregar ese artículo 41 resaltando algunos puntos. Primer tema, ¿qué tipo de bien estamos hablando? Predios con o sin edificación. Norma especial, ¿ya? Norma especial que regula, entonces, predios que tengan o no tengan edificación, ¿sí? Pero predios de privados, no, porque si fuera privado estaríamos hablando de expropiación, y eso no, estamos hablando del 41, del texto único ordenado del decreto legislativo, entonces estamos hablando de bienes estatales. Por eso, en cuanto a la titularidad, esos bienes deben ser estatal, o sea, ya del mismo Estado o de alguna entidad. Cualquiera sea la condición jurídica, puede ser dominio público o dominio privado, ¿sí? Ya han visto seguramente cuando estamos hablando de dominio público o dominio privado. Ya. Por si acaso, si queda alguna duda, comprende también a las empresas estatales de derecho público y derecho privado. ¿Ya? Banco de la Nación, FONAFE, Corpac, Perú Petro, no sé. Todas las empresas de derecho público y derecho privado están comprendidas en esta norma. ¿Sí? Ya, ok. Titularidad de entidad pública. Hace poco ha salido un decreto legislativo de las beneficencias públicas. Las beneficencias públicas dicen, yo no soy entidad pública. Y por tanto, asumen que no debe aplicarse esta norma. Pero hay un problema que, si se dan cuenta, este decreto, para acelerar la obra pública, les ha metido en el ámbito a las entidades públicas, incluso las empresas estatales de derecho público y privado. O sea, ha comprendido, porque se ha ido un poquito más para comprender a todas. ¿Cómo no decir que están dentro de eso las beneficencias públicas? Complicado, la verdad, complicado. ¿Ya? Comprenden aportes reglamentarios, vías y otras otorgadas por el Estado en proceso de habilitación urbana, incluso eso, ¿sí? O sea, hay habilitaciones urbanas que han quedado inconclusas, no se han terminado de habilitar, pero incluso esas están bajo este ámbito, ¿sí? Finalidad, para ejecutar obras de infraestructura, ¿ya? Esa es la finalidad. Derechos que se dan, se pueden dar propiedad, o sea, transferencia de propiedad, transferencia patrimonial interestatal que decimos, así, transferencia de propiedad, o se puede hacer una servidumbre, cesión en uso o cualquier otro derecho, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿sí? De acuerdo a por ejemplo, si es una empresa de saneamiento, algunos puntos requiere propiedad, lo demás va a necesitar servidumbre, y con eso le basta y sobra para hacer la obra pública, ¿sí? Los beneficiarios, ¿quiénes pueden recibir esos terrenos estatales? Cualquier entidad pública del gobierno nacional, regional o local, o directamente el titular del proyecto. ¿Sí? ¿Quién está habilitado? Perdón, el habilitante para que entre la SBN. ¿Qué habilita a la SBN para entrar? Porque recuerda que estamos diciendo, la SBN interviene en predios del Estado. ¿Ya? Si es de una entidad pública, no se interviene directamente, ¿sí? En medio del Estado puro. Y en las regiones que aún no se ha transferido competencia, ¿sí? Esa es la regla general. Pero esta norma es especial y rompe esa regla general. Y dice, bueno, la SBN va a intervenir sobre cualquier tipo de predio, sea dominio público, dominio privado, de empresas, de entidades, de quien sea. Entra. Y para entrar, no, es suficiente un oficio, un WhatsApp o un correo. No, el habilitante es que exista una declaración de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional o de gran envergadura. Tiene que existir una declaración, ¿ya? Eso. Si no existe una declaración, ¿ya? Señalando que el proyecto es de necesidad pública,
Si no existe esa declaración, ¿ya? Necesidad pública, interés nacional o seguridad, no, la SBN no puede entrar en predios que no son de su competencia. ¿Sí? Muy bien. A ver, saneamiento de predios de EPS, empresas prestadoras de servicio de saneamiento. ¿Sí? Cabe resaltar que acá les decía que es necesario que se declare de necesidad pública para entrar, por lo menos, o de interés nacional, ¿no es cierto? ¿Ya? O de interés nacional, o de gran envergadura. Estos son los supuestos. Entonces, tiene que haber, insisto, una declaración. ¿Ya? Si no hay declaración, como precedentes, se ha indicado que la declaración debe ser con una norma de ley o de rango de ley, ¿sí? Del mismo rango. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le genera una competencia extraordinaria a la SBN para entrar en temas que no son de su competencia regular y entonces se le necesita la suficiente fuerza legal. Para cumplir con esa exigencia, el decreto legislativo que regula el tema de lo relativo a saneamiento de agua y desagüe dispone que o declara como de necesidad pública de interés nacional los predios e infraestructura para saneamiento, los ejecutados o para ejecutar. Entonces, este decreto legislativo, el 1280, en el artículo 3, dice, miren, cuando se trata de agua o desagüe, ahí donde pone el ojo la empresa responsable, automáticamente ese se convierte en un tema de necesidad pública, porque la ley lo dice, y consecuentemente entra la SBN a tocar la puerta. Por tanto, en tema de saneamiento de agua y desagüe, que sea de interés de la EPS de Tacna, no obstante que la SBN ya transfirió competencia, la SBN puede entrar. Puede entrar en Arequipa, puede entrar en Amazonas, en San Martín, así sea de un predio del Estado, del Ministerio de Defensa, de quien sea. La ley le dice, como la obra pública es necesidad social, necesidad pública, entonces tu SBN entra donde sea y ejecuta y saca el predio. En 45 días entrega a la entidad para que haga la obra pública. ¿Por qué? Porque estamos frente a un escenario de interés nacional y de necesidad pública. ¿Está bien? Eso justifica. Eso justifica. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Y al igual que en los otros casos, se puede transferir propiedad o se puede transferir otro tipo de derechos. ¿A quién? A la EPS para efectos de que pueda desarrollar el proyecto de inversión y pueda cumplir con brindar el servicio que tanto necesita la población. ¿Sí? Entonces, estos dos temas es una competencia nacional, el artículo 41, ¿ya? Del decreto legislativo 1192, ¿ya? Para el tema de las EPS también es a nivel nacional. Pero acá hay otro temita de reconstrucción con cambios. Este sí no es nacional. Esto es solo en las zonas donde estén comprendidos en el plan de reconstrucción con cambios. ¿Sí? Bueno. Entonces, y otra cosa importante. En este caso, interviene también la SBN, ¿ya? Lo único que se exige que el terreno o el proyecto esté involucrado en el plan de reconstrucción con cambios. Recuerda que hubo hace 2 años y medio, 3 debe ser, por el tema del fenómeno del Niño, que se generó una afectación de importantes infraestructuras públicas y afectando incluso poblaciones. Entonces, se implementó el plan de reconstrucción con cambios. Ok, si está incluido dentro de ese plan y hay un terreno estatal involucrado, la SBN en 7 días debe entregar el terreno, sanear y entregar. 7 días. ¿Ya? Y el registrador debe escribir también, no sé si dentro del mismo plazo,
pero también es un término perentorio. El problema es que, y acá culmino indicando que la idea de este procedimiento es acelerar lo más que se puede para hacer un cambio, una reconstrucción a la velocidad que existe en las circunstancias. Entonces, si el terreno es de la beneficencia, la idea era que la SBN entra, coja y lo da al Ministerio de Educación, porque ahí se va a construir un colegio. Se acabó. Punto. Nadie discute, nadie apela. Unidad de actividad, celeridad en el procedimiento. Sin embargo, al implementarse el Sistema Nacional de Abastecimiento, se ha establecido que cuando hay edificación, lo va a ver el Sistema Nacional de Abastecimiento. Este es el decreto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si hay edificación, lo va a ver el sistema. Si es puro terreno, lo va a ver la SBN. Innecesariamente se ha dividido, quebrando la especialidad del tema y rompiendo lo que se buscaba. La idea es que en estos procedimientos no intervenga uno, dos o tres entidades, sino una sola entidad para hacerlo a la brevedad y lograr la inversión pública inmediata. Ese era el sentido. Pero acá se ha dividido, y entonces si tiene edificación, esa parte lo ve el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y si está puro terreno, eso ve la SBN. Entonces, el proyectista, sea EPS, sea quien sea, si está dentro de la reconstrucción con cambios, tendrá que ir, ¿tiene edificación? Al MEF, para el Sistema Nacional de Abastecimiento. Si es puro terreno, hay que ir a SBN, ¿no? Eso genera una lentitud en el procedimiento. Bueno, la siguiente presentación es, muchas gracias. Yo a partir de este momento me someto a las preguntas que ustedes deseen efectuar para culminar esta exposición y por favor, las preguntas. Doctor, buenas noches. Le saluda Iván Vilches de la Red Salud Huánuco. Tengo una ¿Cómo está? consulta. Bueno, Tengo terrenos ya con edificación donde funcionan puestos de salud. Revisando los expedientes de estos terrenos, una gran parte cuenta con solo acta de donación del centro poblado o comunidad campesina en algunos casos, y pocos casos tienen escritura pública. Para poder inscribirlos, ¿cuáles serían los pasos que tengo que seguir? ya, muy bien. A ver, lo primero Gracias. que tiene, lo primero que tiene que hacer es hacer un diagnóstico. Esas postas de salud que ya tiene infraestructura que me menciona, primero, ¿desde cuándo están funcionando las postas? Punto uno. ¿Ya? Algunas tendrán 20 años, otras Sí, tendrán 10 años y otras tendrán 5 años, ¿no? Tendrá diferentes fechas, ¿no? No de todos 20 tienen. años para arriba. Ya, ok, primer tema. El segundo tema es eh, ¿dónde, digamos, cómo están en registros públicos? ¿Ya? ¿Están dentro de propiedad privada o dentro de comunidades campesinas? ¿O está dentro de propiedad estatal? Porque cabe tres posibilidades. Está en un área no inscrita del Estado o dentro de una propiedad inscrita, pero del Estado, de alguna entidad. Es una posibilidad. Finalmente, Estado, ¿no? Inscrita o no inscrita, de Estado. O sea, es posible. La Está segunda inscrito posibilidad es que esté, en centros poblados y comunidades campesinas. Solo esas dos opciones. que esté dentro de propiedad de una comunidad campesina, ¿correcto? Ese es lo más común, ¿sí? Dentro de una comunidad campesina. Ok. Entonces, si está dentro de una comunidad campesina, lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿y cuándo ha sido titulada la comunidad campesina? Esa es la pregunta, ¿ya? Si la comunidad campesina ha sido titulada, que normalmente es a partir del 85, del 90 para adelante, han avanzado más en titulación, ¿ya? Del 90 para adelante. Entonces, habrá que ver si la comunidad fue titulada el 95, 96, 97 y el colegio es antes, lo que usted podía es aplicar
el artículo 3 de la Ley de Comunidades Campesinas, que les mencionaba, que dice que los espacios donde presta servicios públicos no son tierra comunal, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Si eso es así, lo único que tendría que armar en su expediente de saneamiento es un procedimiento, una declaración jurada, ¿ya? Donde identifica la fecha que fue creada la posta de funcionamiento, indicar la fecha que se ha titulado la comunidad, impulsar la independización de ese predio, porque ahí se presta un servicio de salud y eso no constituye tierra comunal por la ley de comunidades campesinas. ¿Sí? Es un predio del Estado y que se independice. ¿Sí? Eso se va a publicar en el periódico. ¿Sí? Ok. La comunidad campesina podría oponerse, pero para oponerse tendría que hacer una demanda y decir, ¿qué va a decir en su demanda? Que el artículo 3 de la Ley de Comunidades Campesinas está mal. Eso tendría que decir, ¿sí o no? ¿Ok? Y eso es imposible, ¿no? O que la declaración jurada está mal porque no es cierto que la comunidad ha sido titulada hace 50 años y la posta médica tiene 20. Eso es posible. Si se llega a ese escenario, se declara pues concluir el saneamiento y habrá que esperar una donación. ¿Ok? Pero en todos los casos donde evidentemente, el servicio que presta el Estado es anterior a la formalización de la propiedad de la comunidad, deberá ir por la independización a favor del Estado, sin necesidad de donación. ¿Por qué? Porque esa tierra, la ley dice que no es comunal. Punto 1. Punto 2. Si está en un escenario de que hay dudas o que usted tiene con certeza de que la posta médica llegó después de la titulación de la comunidad, entonces ahí sí tendría que ir por un mecanismo que es la donación por escritura pública. Claro está, otra alternativa, y eso es ya la experiencia nos lleva a plantear esto, claro está que otra posibilidad en asamblea, no obstante que ha sido titulada la comunidad antes de que llegue el colegio, podría en asamblea la comunidad decir, señores, reconocemos que la posta médica ya estaba cuando nosotros llegamos, o aun cuando no estaba, estaba reservado para posta médica y nunca hemos ejercido posesión y no es tierra comunal. Pudiera decir eso la comunidad en asamblea, no es tierra comunal. ¿Ok? Si dice eso la comunidad que no es tierra comunal, a usted le evita hacer una escritura pública. ¿Sí o no? Porque escritura pública de donación es solo cuando es tierra comunal. Pero si la comunidad dice no es tierra comunal, lo que usted tiene que hacer es un hueco y con esa declaración sumarlo a su expediente administrativo y en la declaración jurada y llevar al registro y decir, mira, como la comunidad dijo que no es tierra comunal, yo estoy disponiendo la independización de eso como predio del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tierra comunal. Y se acabó. Y además hay una posta médica encima. Eso sería la recomendación, ¿no? Insisto, si hay dudas de que la comunidad se oponga o que alguien deslice de que se está apropiando la tierra comunal, pues es mejor impulsar una donación con escritura pública, ¿no? Eso es lo que podía comentarlo por el amigo Javier Vilca, ¿no? Javier Vilca. Iván Vilches. Iván Vilches, ok. Sí, doctor. En este caso, en todos los casos, son tierras comunales y ha habido aceptación de las comunidades, o sea, hay consentimiento expreso porque los puestos de salud llevan pues beneficios para su población. Sería imposible que se opongan, ¿no? Más bien parte de ellos de iniciativa, porque a medida que una comunidad va creciendo su población, ellos hacen su asamblea y más bien ellos fuerzan a las autoridades de la salud para que se cree el puesto de salud, ¿no? Entonces en esa parte no hay oposición, todo es consentido. Entonces en ese caso sería más sencillo, ¿no? Sí, claro, el problema es que si vamos por la donación, la ley de comunidades dice que tiene que, la 26505, el artículo 11-12 creo, la ley de promoción de la actividad agraria y que regula también el tema de comunidades, en el 11 y 12 dice que si es comunidad campesina de sierra,
debe cumplir con las 2/3 partes para la convocatoria y la aprobación del acto. Entonces, en ese tipo de comunidades a veces no se llega a ese número de comunidades, ¿no? En este Entonces, caso cuento con actas de donación por mayoría. pero ahí hay un problema, ¿ves? Que la ley no habla de mayoría, habla Mejor dicho, de, total, o sea, no hay ninguna oposición. ya, bueno, si hay ese filtro, sería bueno que si pueda identificar bien, o sea, por ejemplo, si en el padrón de comuneros son 100, ¿Correcto? 66 o 67 deben haber votado, asistido a asamblea y aprobado la donación. De 100, las 2/3 partes, más del 50%, ¿sabes? Es En 60. este caso, si hay 100, los 100 lo firman, porque ellos quieren salud. Ok, entonces eso es un acta válida en el convocatoria y aprobación. Entonces luego lo que podría hacer es una minuta de ¿Correcto? donación, minuta de donación, y eso se eleva a escritura pública en la notaría, que debe costar unos 500 soles a 600 por ahí, y bueno, ya está, ese es el título. Y va a registros, ya usted con la escritura pública de donación, ya no necesita hacer saneamiento, como en este caso de publicación y todo lo demás, ¿no? Acompaño los planos. Sí, Memoria los planos, efectiva. sí. Exactamente, plano y memoria para que se independice de la tierra comunal, ¿no? Para que se independice. Correcto, muchas gracias, doctor. ¿Ok? A Profesor, buenas ver, noches. buenas noches. Sí, le escuchó. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Raza. Jonathan Raza le ¿Qué tal? saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. A Profesor, ver, tengo una consulta en particular que tiene que ver con un saneamiento de un predio también que justo estoy tratándolo. Bueno, es con respecto a un predio específico donde nosotros como gobierno local, años, como 10 años atrás, hicimos la habilitación de oficio, pero dado ya, las gestiones anteriores no han saneado este predio que está en registros públicos, figura como otros usos. Entonces, para ya. mí, para documentarme y que sea válido mi registro, netamente me amparo en la resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano, donde declaraba de la habilitación de oficio, y me acuerdo del consejo donde se aprueba aceptar esto como aporte reglamentario. Claro, mira, a ver, al ser una habilitación urbana de oficio, si hay aporte reglamentario, obviamente, aparentemente ahí usted dice que sí hay para otros usos que debe entenderse como los aportes para otros fines que se denomina, ¿no? Y esos aportes son aportes directos para las municipalidades. Entonces, con la resolución de aprobación de habilitación urbana de oficio, más el plano de habilitación urbana, usted puede gestionar una independización del predio directamente a favor de la municipalidad, ¿ya? Puede utilizar varios mecanismos. Uno es estas normas que hemos mencionado, la ley del procedimiento especial de saneamiento técnico legal, que está en la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el que estamos mencionando. Puedes utilizar eso. Uno. Y la otra es recurrir, puedes utilizar también la 8ª disposición complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿sí? El Ya, cual te profesor. habilita, eso es otra 8ª disposición complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual dice que los predios municipales se sanean con acuerdo de consejo, ¿ya? Y ahí en el acuerdo de consejo tendrías que decir que ese es un aporte reglamentario entregado a la municipalidad y por tanto se dispone su independización a favor del Estado. ¿Sí? Y la ley orgánica de municipalidades en el artículo 56 dice que son bienes municipales los aportes reglamentarios entregados en habilitaciones urbanas a las municipalidades. Entonces, combinando el artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades más la 8ª disposición de ese texto, puedes hacer una ordenanza y pedir la independización directa del predio a favor de la municipalidad. Ese es un mecanismo. Y el otro que Profesor, te disculpe, decía, y, sí, y, y ya. sí, lo escucho. Profe, entonces no cabría en este supuesto oponibilidad
lo que pasa es que la Asociación de Pobladores de esta urbanización, de una u otra forma, han cursado documentos tanto a COFOPRI como a la SBN, reclamándolo como suyos, como propietarios. Parece que ellos también no interpretan de una forma adecuada la normativa. Bueno, va a ser muy difícil que lo ganen, porque si es un área de otros usos, y estaba dentro del proceso de habilitación urbana, por más que sea regularización, si había ese espacio, es como aporte. La otra alternativa es que vayas a una aclaración de aporte reglamentario, ¿ya? Recuerdas que está dentro de las causales que hemos mencionado, los actos de saneamiento, ahí hay unos rubros, así como hay independización, aclaración de coordenadas, hay un ítem que se denomina aclaración de aporte reglamentario. ¿Eso qué significa? Que tú estarías aclarando, es decir, es un área declarada en calidad de aporte, otros usos para la municipalidad XX. Entonces, esa es tu declaración jurada. Eso lo publicas en el periódico y si quieres la notificas a la asociación, para que te he enterado, ¿no? Y no luego argumente de que ha habido intención de sacar la vuelta al procedimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la asociación? Podría oponerse, pero al ser privados, para oponerse tendría que ir al Poder Judicial e interponer una demanda, ¿sí? Entonces, ustedes como municipalidad van a contestar la demanda y discuten al Poder Judicial, ¿es un aporte o no es un aporte? ¿Ya? Y el Poder Judicial podría darles la razón porque están dentro del proceso de habilitación urbana de oficio. Si bien ahí no hay exigencia de dejar aportes, pero si la han dejado la municipalidad a aprobar la notificación porque había espacio, entonces está bien, pues, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias, profesor. ¿Ya? Gracias. Okay. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, a ver. Una preguntita, doctor. Según la ley, una vez inscrito la preventiva, se tiene 30 días para inscribir la definitiva. ¿Qué pasa si en plazo de esos 30 días no se inscribe esta definitiva? ¿Se revierte la preventiva o no hay ningún problema? Mira, no hay un plazo ahorita que declare o que precise cuánto es el tiempo que debe solicitarse la inscripción definitiva. No hay. ¿Sí? Ya, ok. Pero sí, en el proceso de reglamentación que está en curso, está estableciéndose 6 meses para solicitar la inscripción definitiva. ¿Ya? 6 meses. Lo cual significa que si incluso menciona, para los casos anteriores que no se hayan regularizado, también tienen 6 meses de la acción de reglamento. ¿Ya? Hoy día no hay un plazo definido, pero sí es recomendable que exista un plazo para poder poner un corte a eso, ¿no? Para poder poner un corte y no se vuelva eterno. O sea, por ejemplo, se anotó preventivamente el saneamiento de un terreno en 1995. Ya, hoy día, después de 20 años, a ver, 2005, 95, 2005, 25 años. Después de 25 años solicitar una anotación definitiva no tiene sentido, ¿correcto? No tiene sentido. La idea de la publicación del periódico y la anotación preventiva es que en ese lapso inmediato ver si alguien se opone. Si nadie se opone, bueno, solicitar la inscripción definitiva, ¿sí? Porque está vivo el interés, ¿no? Nadie se opuso, se inscribe, pero no postergar demasiado la anotación de la inscripción definitiva, ¿sí? Gracias. Ok. Bueno, por acá hay una pregunta que es... sí, le escucho, le escucho. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí. Le habla el señor Raúl Humberto Ruiz Alba de la Unidad Ejecutora 028 Chiclayo. Quería hacerle, más que todo, solicitar de usted, en su experiencia, una sugerencia. Usted tiene mucha experiencia fundamentalmente preparando los marcos normativos que tiene, los compendios normativos, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, ¿no?
Entonces, creo que desempeña el cargo de director de normas y registro. Así es. Entonces, lo que quería sugerirle es la posibilidad frente al proceso que va a haber de esta separación básicamente de las funciones, o que ya se está dando desde hace 2 años entre la DGA y la SBN, una sugerencia con relación a si puede propiciarse la creación de un compendio procedimental, porque las normas están ahí en cantidad, ¿no? Tienen diferentes aspectos y diferentes, ¿no? Toman en cuenta todos los acápites posibles, pero hay una especie de jurisprudencia ya generada durante muchos años que podría permitirse ser reflejada en algún compendio procedimental que facilite, ¿no?, poder llegar poder actuar más rápido frente a alguna circunstancia que se pueda presentar como acto administrativo. Eso quería... Como una guía, ¿no es cierto? Claro. Como una guía, teniendo en cuenta todo el marco disperso que existe. Porque ahora Bien. ahora hay digamos, herramientas informáticas que permitirían, ¿cierto? Correcto, correcto. Cierto, esa era mi sugerencia. Muy bien, gracias por la sugerencia. Vamos a tomar nota. Es cierto que todos los funcionarios a nivel nacional, no todos están, pues, tienen el expertise en todos estos temas, ¿no? Entonces, en cambio, por el trabajo, por la docencia, por N temas, uno está más asaltando, y obviamente su sugerencia vale la pena para tratar de incorporar próximamente en otros materiales una suerte de guía, de manual, de orientación, de cómo integrar las normas para poder aplicarlo. Ahora, habiéndose creado el Sistema Nacional de Abastecimiento, ya se genera pues más confusión, ¿no? Más confusión, claro, el marco normativo. ¿Correcto? Sí. Está bien, muchas gracias por la sugerencia. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El que le habla es Santiago Castillo Lachos. Doctor, una consulta. Tengo un problemita con un local que es de la policía en la provincia de Jaén. Ese local ahí funcionaba la ESPIC, funcionaba hasta el año 96. Con la incursión terrorista, ese local fue ocupado por los terroristas, lo inhabilitaron, mejor dicho, con los explosivos. Ahora, sin embargo, no se llegó a sanear a favor de la policía. Una persona X, con una escritura pública, inscribe ese predio en registros públicos a su favor. Esa persona le dona a su hija ese predio. Ahora, esas personas, como en ese local inhabitable funcionaba como depósito, denunciaron a la policía que la policía se había apropiado de su local, de su terreno. Al tomar conocimiento, empezamos a buscar información de ese predio, y en el archivo regional de Chiclayo encontramos una escritura pública. Presentamos al juzgado y el juzgado bloqueó esa partida. Se inició el proceso judicial, y en el proceso judicial sentencian a esas dos personas por falsificación de documentos. Ahora, nosotros como institución le hemos solicitado al juzgado para que desbloquee la partida para poder inscribir nuestro predio. Ahora, ¿qué acciones tomará eso? Ya. Sí, a los implicados le han impuesto una pena seguramente en materia de proceso penal, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y en esa materia, dentro del proceso penal, como medida cautelar, se ha inscrito en la partida civil, ¿no es cierto? En la partida. Pero no ha existido un proceso de nulidad de título, ¿correcto? No. Ya, ok.
y la comisaría sigue ocupando. Si lo sigue ocupando, o sea, es un local inhabitable, pero hay resguardo policial ahí. Ya, y ahorita ya no existe un proceso judicial, ¿correcto? Porque ya terminó el proceso penal y ustedes ganaron, el Estado ganó, ¿sí o no? Ya, ok. Sí. Ya, a ver, hay dos alternativas. Uno es la nulidad de la escritura pública y de los asientos registrales, que es un procedimiento civil. ¿Sí? Ya. Ok. Porque esa escritura pública anterior no estaba inscrita, que tú mencionas, la que encontró la policía con sus archivos. No está inscrita. Ok, ok. Pero debe ser más antigua que las falsificadas, ¿correcto? Sí. Ok. Ok, entonces, como tiene un título anterior, tendría que plantear nulidad de títulos inscritos por esos señores, ¿ya? Porque ya hay un proceso penal que les ha identificado como tal. Nulidad del asiento registral, porque obviamente se ha generado sobre documentos falsos. Nada más, porque reivindicación no, porque ya lo tienen en posesión, ¿sí? Y Sí. entonces, ya, ese sería el proceso civil a seguir. ¿Cuál es el problema ahí? El tema de plazos. Son 10 años, creo, para nulidad de procesos y ya debe haber pasado, ¿ya? Ya de largo. Entonces, ese es el inconveniente, pero si están dentro del plazo, quien finalmente usted le puede interponer la demanda, ¿ya? Si el demandado no se opone a la demanda, no interpone una excepción de caducidad de acción, entonces ustedes siguen la nulidad y lo pueden ganar, ¿sí? Ok. Pero si interpone diciendo, ¿sabe qué? Ya se venció los plazos, ya efectivamente no pueden ir por esa vía. ¿Qué vía tendrían entonces? La prescripción adquisitiva de dominio. Pero eso significaría reconocer que esos predios están inscritos correctamente, ¿sí o no? ¿Sí? Claro. Sí. Pero entonces, por eso es que la prescripción déjela como última alternativa. ¿Ya? La primera es nulidad, y ojalá lo logre, nulidad del título y nulidad de asiento registral en la vía civil. ¿Sí? Ya, Ahí doctor. tiene que argumentar de que lo está interponiendo desde el momento en que termina el proceso penal, no lo sé, ¿no? ¿Ya? Conversen ya con los especialistas procesales, ¿no? Muy Gracias. bien. Gracias. Ok. Bien. Ya estamos cerca a las 10 de la noche. Yo por lo menos estoy cansado. Si hay un par de preguntas más, y si no, ya damos por concluido. Por una Sí, pregunta. sí, lo Doctor, escucho. Sí. quiero hacerle una pregunta. Mire, se quiere sanear un predio de una institución educativa para realización de un proyecto de inversión, pero ¿qué pasa? Que el documento que acredita la propiedad de este predio es un acta de donación. Que lo hizo un señor que ya ha fallecido. Este documento lo han perdido las autoridades, ¿no? De la comunidad, y ahora no tenemos ningún documento que acredite la propiedad de ese terreno. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué hay en el inmueble? Ahí hay una construcción precaria, no quieren demoler eso y construir. Ok. Y está dentro de una comunidad campesina. Sí, es una institución Ya, educativa en la zona rural. ya, y la comunidad campesina, ya está inscrito en registros públicos, ¿sabe usted? Según lo que he visto, base gráfica lo llaman eso, figura en el titular, está el nombre del señor que falleció. Ujú. Ya, ahí hay un detalle. Habrá que verificar bien si está dentro de como propiedad comunal o es una propiedad particular. ¿Ya? A ver, ¿cómo explicar? Lo que pasa es que las comunidades campesinas pasan por diversas fases, ¿no? Tienen un reconocimiento como persona jurídica, eso es uno, se inscribe en padrón de comunidades, eso es uno. Después tramitan los planos de deslinde y titulación. Los planos de deslinde y titulación se tramitan en la Dirección Regional Agraria del gobierno regional respectivo.
¿ya? Y después ese plano va a registros públicos, y ahí se inscribe el perímetro de la comunidad. Entonces, ese es por un lado, tendrías que averiguar dónde está la fase. ¿Ya está inscrita la comunidad de registros públicos con su terreno? ¿O está en un expediente en la dirección regional en trámite? Ya, ese punto uno. Si no hay nada de eso, no hay expediente, no hay nada, en realidad son tierras libres, que la comunidad dice que es comunal, eso puede ser otra cosa. Ya. El otro tema es, si se trata de un terreno no inscrito y hay una persona que por ahí se creía dueño, o sea, creía que era dueña, pero esa comunidad o esa persona, perdón, de un terreno no inscrito, con un acta le entregó a la dirección regional, que se iba diciendo te dono o te entrego para colegio, ese documento sí tiene validez, pero no tanto por una donación, por una venta, sino sería una suerte de entrega de posesión. ¿Sí? Sí, De doctor. la comunidad, entrega de posesión de un área no inscrita. Y como no está inscrito en registro público, por eso tenías que verificar si no está inscrito, la verdad, basta tu posesión para hacer una inscripción en primer dominio a favor del Estado. ¿Sí? Y el Sí está acta inscrito, doctor. ¿sí está inscrito? Sí, sí está inscrito, a nombre de ese señor, un privado, Ya, ¿no? es un privado entonces. Sí. ¿Sí? ¿Y quién es ese privado? ¿Tiene herederos? ¿No tiene herederos? No, según las averiguaciones que hemos hecho, no tiene, y el señor ha fallecido, como le explico, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que ha fallecido? La verdad que no tengo fecha precisa, Ya, pero ok. ya hace tiempo. Ya, ok. Entonces podrías tramitar por prescripción adquisitiva el saneamiento. ¿Sí? Por prescripción adquisitiva de dominio a favor del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una propiedad privada y no tienes un acta de donación, pero no tienes una escritura pública de donación. ¿Sí? Lo que tendrías que tramitar es una prescripción adquisitiva a favor del Estado. Hay un colegio precario, lo que tú quieras, más de 10 años sobre ese terreno privado, y entonces interponer una demanda de prescripción adquisitiva a favor del Estado. Esa sería la salida. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok. Muy bien, señores. Hemos llegado al final del evento. Esperamos haber satisfecho su interés y veo que están de diferentes lugares del Perú. He visto ahí unos paisanos de Amazonas, de Jaén, la parte norte. Y bien, qué bueno que se interesen cualquier cosa para apoyarlos, orientándolos a través de estos cursos. Siempre estamos ahí dictando charlas y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias y a cuidarse mucho, a cuidarse mucho. Mi correo personal, a ver, le voy a dejar mi correo personal, es más José 28, o sea, 28, arroba Gmail. Lo voy a dejar acá. Más José 28, arroba gmail.com. Listo, para servirlos. Hasta Gracias, luego. profesor, a usted. Ya, Gracias, profesor. Gracias, profesor. hasta luego, Hasta la próxima, profe, gracias. chao. Gracias, profesor.